Muy bien. El día de hoy, como les decía, estaremos platicando ya de las sociedades organizadas bajo forma mercantil. ¿Se recuerdan ustedes que en el último día de clases nosotros estuvimos viendo lo que eran los órganos de administración de la sociedad, ¿verdad? Pero estos órganos de administración de la sociedad, estábamos hablando lo de general para todas las sociedades. Ahora vamos a empezar a encontrar ya las normas relativas a cada una de estas sociedades. Y la primera que vamos a encontrar es la sociedad colectiva, pero como les decía antes de entrar en sí a ver cada una de las sociedades, a mí me interesa que nosotros aprendamos a definir a cada una de estas sociedades. Todas las sociedades que vamos a ver son sociedades organizadas bajo forma mercantil. Entonces vamos a utilizar esto en la definición, por ejemplo. ¿Cuáles son los elementos que yo tengo que saber de cada sociedad? Bueno, ya sabemos la forma, ¿verdad? En cuanto a su forma, las sociedades pueden ser civiles o pueden ser mercantiles. Estas son las sociedades organizadas bajo forma mercantil. Entonces, por ejemplo, si vamos a definir la sociedad colectiva, vamos a decir la sociedad colectiva es una sociedad organizada bajo forma mercantil. ¿Sí? Segundo elemento, el tipo. De tipo personalista. ¿Por qué una sociedad es personalista? ¿Cuáles son los tipos de sociedad que hay? Miren, aquí están, aquí donde dice tipo. Se van a dar ustedes cuenta que tenemos tres sociedades que son personalistas y una sociedad que es capitalista y otra sociedad que es mixta. Entonces, miren, el tipo, y esto quiero que le pongan mucha atención, el tipo lo vamos a determinar por si la sociedad es capitalista o es personalista. ¿Cómo definimos esto? Por cómo se identifica la sociedad. Las sociedades organizadas o las sociedades de tipo personalista se llaman personalistas porque en esta se le da interés a la persona que la forma, ¿verdad? Y entonces van a ver ustedes que estas se identifican con una razón social, que la razón social se forma con el nombre de un socio o con los apellidos de varios socios. Entonces, miren, lo que importa en las sociedades personalistas es la persona que forma la sociedad, el buen nombre de estas personas, ¿verdad? Antes había un maestro que se llamaba Oscar de León Palacios, pues hay una sociedad que lleva su nombre, es una editorial, ¿verdad? Oscar de León Palacio y sucesores, Compañía Limitada y sucesores es eso. ¿Por qué? Porque Oscar de León Palacios era un maestro muy famoso en aquel tiempo, ¿verdad? Entonces, debido a su buen nombre, fíjense, a una sociedad con su nombre, Oscar de León Palacios, y hasta la fecha ese editorial lleva su nombre. Entonces, es una sociedad personalista. Miren, lo que importa aquí son las personas. Y estas se identifican con una razón social. Y ahorita vamos a ver cómo se forman cada una de las razones. Tenemos otro tipo de sociedades que son de tipo capitalista. En estas de tipo capitalista, aquí no importan las personas, aquí lo que importa es el dinero que está invertido en la sociedad. Entonces, por ejemplo, tenemos la sociedad anónima. La sociedad anónima se llama anónima porque no nos interesa saber cuál es el nombre de los socios o accionistas, o sea, ese no figura en la forma en cómo se identifica la sociedad. Las sociedades anónimas se identifican con una denominación. Miren, no se identifican con razón social, se identifican con una denominación. Y la denominación se forma libremente, o sea, ¿qué quiere decir? Que no lleva nombres y apellidos de personas. Puede llevar un caso de excepción por ahí que vamos a ver en la ley más adelante, pero lo normal es que la denominación no lleva nombres ni apellidos de personas, sino que se forma libremente, ¿verdad? Eh, Fábrica de cal, sociedad anónima. Molinos de Centroamérica y sociedad anónima. Como ustedes le quieran poner, ¿verdad? La CIA, sociedad anónima, la Mesa, sociedad anónima. Entonces, yo tuve un cliente que le puso bar a una sociedad que crearon con unos amigos.
Pues porque le pones bar, así, B-A-R, va bar, así como fuera de un bar. Ah, porque somos Barrios, Andrino y Rodas. Bueno, pero no lleva nombres, ¿verdad? Solo la palabra bar, ¿sí? En mayúsculas. Entonces, se forma libremente, las personas le pueden poner la denominación que quieran. Tenemos otro tipo de sociedades que son de tipo mixta. Hay una, ¿verdad? Que es la sociedad de responsabilidad limitada. Como es de tipo mixta, aquí depende la importancia que le quieran dar los socios. Si los socios le quieren dar importancia al nombre de las personas, entonces la pueden identificar con una razón social o la pueden identificar con una denominación social. En el caso de que a ellos no les interese que, que figure el nombre de una persona, la identifican con una denominación, puede ser con cualquiera de las dos. Estamos bien, por eso es mixta, porque puede asumir en determinado momento un tipo capitalista o un tipo personalista, según la forma en que ésta se identifique. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda hasta dónde vamos? Otra cuestión que tenemos que tomar en cuenta es quiénes forman a la sociedad. Las sociedades normalmente las forman socios, a menos de que sean sociedades accionadas. En ese caso, se les llama accionistas a los mismos. Si ustedes se dan cuenta, miren, esto no tiene nada que ver con si la sociedad es capitalista o es personalista. Una sociedad puede ser personalista y estar organizada por acciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, la sociedad comandita por acciones, como su nombre lo indica, es una sociedad accionada, pero es personalista, ¿verdad? Pero tiene su capital dividido por acciones y tiene accionistas. En cambio, las sociedades personalistas tienen socios, ¿verdad? Socios. ¿Estamos bien? ¿Cómo hacen constar sus aportaciones? Bueno, en las sociedades eh, no accionadas por medio de aportaciones, ¿verdad? Lo que los socios entregan a la sociedad es una aportación. Mientras que en las sociedades accionadas, ellos lo que invierten es en una acción de la sociedad. Y otra cosa que debemos de observar es la responsabilidad. Las sociedades pueden tener dos tipos de responsabilidad: ilimitada, solidaria o subsidiaria, o limitada al monto de su aportación o al valor nominal de sus acciones, ¿verdad? Ilimitada, solidaria y subsidiaria. Tres cosas, miren. Primero, ¿qué quiere decir ilimitado? Bien, ilimitado quiere decir que, ¿se acuerdan de que cuando se forma la sociedad, los socios aportan un patrimonio a la sociedad? Bien, en las sociedades de responsabilidad ilimitada, cuando la sociedad eh, tiene responsabilidades que pagar, se le pueden ejecutar los bienes de la sociedad y también los bienes de los socios. Por eso la responsabilidad es ilimitada, porque los socios no tienen esa responsabilidad limitada a lo que aportaron a la sociedad, sino que también eh, está la responsabilidad sobre sus bienes propios, ¿verdad? Pocas palabras, Dulce, Yolanda y yo creamos una sociedad, cada quien aportamos 100,000 quetzales a la sociedad, 300,000 quetzales. Pero miren, nosotros tenemos obligaciones, nos salen mal unos negocios y resulta que tenemos que pagar 600,000 quetzales. Entonces, miren, aquí ejecutan los bienes de la sociedad y cuando los bienes de la sociedad se acaban, si todavía hay obligaciones que cubrir, entonces pueden ejecutar los bienes de los socios. Pueden ejecutar mi casa, la casa de Dulce, la casa de Yolanda, nos pueden embargar cuentas. ¿Estamos bien? O sea, la responsabilidad no solo está sobre los bienes de la sociedad, sino que también sobre los bienes propios de cada socio. En cambio, en la responsabilidad limitada, aquí los socios lo único que arriesgan es lo que aportaron a la sociedad, no arriesgan el resto de su patrimonio. Entonces, regresando al ejemplo, si la sociedad que realizamos Dulce, Yolanda y yo es una sociedad de responsabilidad limitada, entonces únicamente van a poder cobrar los bienes de la sociedad hasta los 300,000 quetzales que tiene la sociedad y no pueden
ir en contra de los bienes de cada socio. ¿Estamos bien? A eso se refiere limitada o ilimitada, pero hay dos palabras más, solidaria y subsidiaria. Solidaria, ¿se acuerdan en derecho civil? En derecho civil ustedes vieron la solidaridad, o van a ver la solidaridad, no sé si ya lo vieron. La solidaridad es una forma de, de las obligaciones, ¿verdad? Las obligaciones pueden ser simples o mancomunadas. Y las mancomunadas pueden ser mancomunadas simples o mancomunadas solidarias. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? En la mancomunidad simple, cada deudor es responsable de su parte de la deuda. En cambio, en la solidaria, todos los deudores son responsables del pago de toda la deuda. ¿Qué quiere decir esto? Si yo no tengo bienes, pero Dulce sí tiene bienes y Yolanda tampoco tiene bienes, entonces le pueden cobrar a Dulce toda la deuda. Por eso somos solidarios, mire, porque todos tenemos la obligación de pagarlo. Si el que tuviera bienes soy yo, pues me lo pueden cobrar a mí todo. Si los tres tenemos bienes, nos pueden cobrar a los tres. ¿Entienden? Yo lo que me refiero de tener bienes y cobrar es que si me cobran y no tengo bienes, no me van a poder embargar nada. ¿Me entienden? En cambio, si yo tengo bienes, sí me van a poder quitar bienes, embargarlos y rematarlos. Entonces, a eso se refiere solidaria. Y por último, subsidiaria. Subsidiaria quiere decir que primero vamos a ejecutar los bienes de la sociedad y si estos no alcanzan, entonces ahí vamos a ejecutar los bienes propios de cada socio, ¿verdad? Entonces, por eso la responsabilidad puede ser ilimitada, solidaria y subsidiaria, por una parte, o por otra parte puede ser limitada al monto de la aportación, ¿verdad? Limitada al monto de su aportación. ¿Estamos bien? Dicho esto, entonces ya podemos empezar a definir las sociedades mercantiles. Vamos primero con la sociedad colectiva. Fíjense, la sociedad colectiva tiene socios. Esta es una sociedad organizada bajo forma mercantil de tipo personalista que se identifica con una razón social, que tiene su capital dividido en aportaciones y la responsabilidad de sus socios es ilimitada, solidaria y subsidiaria. Miren, y ahí ya tienen ustedes la definición de lo que es una sociedad colectiva. ¿Estamos bien? Luego tenemos otra sociedad que se llama sociedad en comandita simple. Esta sociedad tiene la característica de que esta es muy parecida a la anterior. Es una sociedad organizada de forma mercantil, de tipo personalista, se identifica con una razón social y tiene su capital dividido en aportaciones. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Los socios. En este tipo de sociedad hay dos clases de socios. Unos socios comanditados y otros se llaman comanditarios. Miren, unos terminan con dos, comanditados, y la otra termina con gríos, comanditarios, ¿verdad? Los comanditados son los que tienen una responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria, igual que en la sociedad colectiva. Mientras que los comanditarios, estos tienen una responsabilidad limitada al monto de su aportación. Limitada al monto de su aportación. Entonces, miren, aquí tenemos dos clases de socios. Entonces, ¿cómo sería la sociedad en comandita simple? La sociedad en comandita simple es una sociedad organizada bajo forma mercantil de tipo personalista que se identifica con una razón social, tiene su capital dividido en aportaciones y tiene dos tipos de socios. Unos socios comanditados, cuya responsabilidad es ilimitada, solidaria y subsidiaria, y otros comanditarios quienes tienen la responsabilidad limitada al monto de su aportación. Luego nos vamos a la sociedad de responsabilidad limitada. En esta sociedad de responsabilidad limitada, aquí lo especial es que esta sociedad es mixta, ¿verdad?
Entonces, es mixta. ¿Qué quiere decir mixta? Que la sociedad puede adoptar una forma o un tipo, mejor dicho, personalista o un tipo capitalista, según sea con la conveniencia de los socios, ¿verdad? De tipo capitalista o de tipo personalista. ¿Cómo vamos a saber qué adopta? Por cómo se identifica, ¿verdad? Esta sociedad de responsabilidad limitada se puede identificar con una razón social o con una denominación o con una denominación. Si se identifica con una razón, entonces sabemos nosotros de qué estamos en una sociedad de tipo capitalista. Y si se, perdón, si es con una razón social, que es de tipo personalista, y si es con una denominación, que es de tipo capitalista. Esta tiene su capital dividido también en aportaciones, solo que aquí miren, la responsabilidad es limitada al monto de su aportación. Entonces, aquí en esta es la primera sociedad que encontramos en donde ya la responsabilidad de todos los socios es limitada. Miren. Entonces, esta es una sociedad organizada bajo forma mercantil. La sociedad de responsabilidad limitada es una sociedad bajo forma mercantil de tipo mixta que se identifica con una razón social o con una denominación, tiene su capital dividido en aportaciones y la responsabilidad de sus socios está limitada al monto de su aportación. Luego tenemos la sociedad anónima. La sociedad anónima, esta es la primera sociedad que vamos a encontrar que es completamente capitalista y es la primera sociedad accionada que vamos a ver. La sociedad anónima es una de las sociedades más utilizadas. ¿Por qué es una de las más utilizadas? Porque nos ofrece un montón de ventajas sobre las demás sociedades. Pero en su momento vamos a hablar de las ventajas que nos ofrece la sociedad anónima sobre las demás sociedades. Entonces, esta sociedad es de tipo capitalista. Miren, aquí netamente lo que importa es el dinero. Se identifica con una denominación, tiene su capital dividido en acciones y la responsabilidad de sus accionistas está limitada al monto de las acciones que hubieran suscrito, ¿verdad? El monto de las acciones suscritas. Más adelante vamos a ver qué es eso de una acción suscrita. Y por último tengo la sociedad en comandita por acciones. En la sociedad en comandita por acciones, esta sociedad es bien especial porque es personalista, pero es accionada, ¿verdad? Es personalista, ¿por qué? Porque lo identificamos con una razón social, ¿verdad? Pero tiene su capital dividido en acciones. Y esta, al igual que la comandita simple, tiene dos clases de accionistas. Unos accionistas comanditados, que responden de forma ilimitada, solidaria y subsidiaria a las obligaciones sociales, y otros accionistas comanditarios que tienen la responsabilidad está limitada al monto de su acción, ¿verdad? De las acciones que hubieran suscrito. Y les puse aportación. Pues realmente esas las acciones suscritas. Muy bien. Entonces, ¿alguna duda con las 5 sociedades organizadas bajo forma mercantil, jóvenes? Muy bien. Si no hay duda, entonces continuemos ya con cada una de las sociedades. Bien, la sociedad colectiva, primero, yo les decía que la sociedad colectiva es una sociedad organizada
bajo forma mercantil. De tipo, les decía yo, personalista. ¿Por qué es personalista? Por la forma en cómo se identifica, ¿verdad? Entonces, esta sociedad colectiva, primero, la primera característica es que sus socios tienen una responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria. Era lo que les explicaba. Ilimitada, que no solo está limitada a los bienes de la sociedad, sino que también a los bienes propios de cada socio. Solidaria quiere decir que todos los socios están obligados a cubrir la totalidad de las obligaciones de la sociedad. Y subsidiaria quiere decir que primero vamos en contra de los bienes de la sociedad y si estos no alcanzan a cubrirla, entonces en ese caso iremos en contra de los bienes de cada uno de los. Vámonos por favor al artículo 59. Por favor, Dulce. Yolanda, artículo 59. Perdona, licenciado, ahorita estoy buscando. Permítame. Yes. ¿Lo leo, licenciado? Por favor, Mildred. Dice sociedad colectiva. Sociedad colectiva es la que existe bajo una razón social y en la cual todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. Entonces, miren, en este tipo de sociedad, primero, esta subsiste bajo una razón social, perdón, y la responsabilidad de sus socios es ilimitada, solidaria y subsidiaria. En el siguiente artículo vamos a ver que si una persona permite, bueno, establece artículo 60, limitación de responsabilidades. La estipulación de la escritura social que exima a los socios de la responsabilidad ilimitada y solidaria no producirá efecto alguno con relación a terceros. Pero los socios pueden convenir entre sí que la responsabilidad de algunos de ellos se limite a una porción o cuota determinada. Entonces, miren, no podemos nosotros limitar las obligaciones, ¿verdad? Siempre van a ser ilimitadas. Lo que sí podríamos hacer es distribuirnos la forma en que vamos a cubrir dichas obligaciones. Bien, ¿cómo formamos una razón social? ¿O cómo se forma la razón social en la sociedad colectiva? Bien, yo les decía hace un rato que la razón la vamos a formar nosotros. Puede ser con el nombre de un socio, un nombre implica el nombre completo, como les decía hace un rato, Oscar de León Palacios, ¿eh? El maestro de la montaña o el maestro de maestros. Pero puede formarse también con los apellidos de dos o más de los socios, ¿verdad? Yo conocía un bufete que era eh, Bonilla, Montano, Torriel y Barrios. Miren, tenía los nombres, los apellidos de los socios, ¿verdad? Entonces, miren, de cualquiera de las dos formas. Puede ser el nombre de una persona o pueden ser los apellidos de dos o más de ellos. ¿Estamos bien? Eso sí, vamos a tener que colocarle siempre la leyenda al final y compañía sociedad colectiva. Por ejemplo, Oscar de León Palacios y compañía sociedad colectiva, ¿no? Bonilla, Montano, Torriello y Vargas y compañía sociedad colectiva. Y se puede abreviar ICIA
S.C. ICIA S.C. Establece artículo 61. La razón social se forma con el nombre y apellido de uno de los socios o con los apellidos de dos o más de ellos, con el agregado obligatorio de la leyenda y compañía sociedad colectiva. Leyenda que podrá abreviarse ICIA S.C. Acá, jóvenes, pónganle mucha atención a las razones porque a veces cambian un poquito los requisitos de las razones, ¿verdad? O de las denominaciones. Entonces, tenemos que ser bien puntuales al momento en el momento del examen, poder identificar bien qué es una razón o qué es una denominación o qué es lo que lleva cada una de ellas. ¿Qué pasa si una persona permite que se utilice su nombre en una sociedad, pero él no forma parte de ella? Entonces aquí lo que sucede es que la persona va a tener la misma responsabilidad de los demás socios, o sea, va a tener una responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria. Supongamos de que la sociedad la van a constituir Dulce, Yolanda y Mildred. Yo no soy socio. Y me dicen, pero mire, nosotros le queremos poner Otto Guillermo Amado y compañía sociedad colectiva. ¿Lo puedo permitir? Puedo. Pero si yo lo permito, yo voy a tener las mismas responsabilidades de los socios. Lo mismo sucede con un socio que se retira de la sociedad. Por ejemplo, si yo soy socio de la sociedad y la sociedad lleva mi nombre y yo me retiro de la sociedad, yo lo que debería hacer es retirarme con todo mi nombre. Pero, ¿qué pasa si yo permito que mi nombre siga figurando? Pues entonces yo voy a seguir teniendo la responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria. ¿Hay una forma de evitar esto? Sí. En el caso de que sea un socio que se retiró de la sociedad, que se separó de la sociedad, o puede ser también un socio fallecido, que sus parientes permitan que se siga utilizando el nombre, se puede realizar, pero tienen que ponerle la palabra y sucesores, o las palabras y sucesores. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven esa sociedad anónima que les decía de Oscar de León Palacios, es Oscar de León Palacios, esa es una de responsabilidad limitada. Oscar de León Palacios, responsabilidad limitada, compañía limitada creo que es, y compañía limitada y sucesores. ¿Vale? ¿Por qué le lleva la palabra sucesores? Porque esa palabra sucesores implica que el nombre de esa persona, la dueña de ese nombre ya no forma parte de la sociedad, sino que son las personas que lo sucedieron a él los que están utilizando la sociedad. Nombre en la razón social. Artículo 62. La persona que, no siendo socio, permita que figure su nombre en la razón social, queda sujeta a las mismas obligaciones y responsabilidades de los socios. Punto. O sea, aquí estamos hablando de la persona ajena a la sociedad que permitió que utilizaran su nombre. Tiene las mismas responsabilidades de los socios. Sin embargo, si el nombre completo o el apellido de un socio que se hubiere separado de la sociedad hubiere de mantenerse en la razón social por haberlo convenido así con los demás socios o haberlo autorizado sus herederos, quiere decir que él ya murió y son sus herederos, deberá agregar a la razón social la palabra sucesores, que podrá abreviarse sub. De lo contrario, se mantendrán las obligaciones y responsabilidades señaladas en el primer párrafo de este artículo. ¿Estamos bien? Entonces, la razón social se forma con el nombre completo de un socio o con los apellidos de dos o más de ellos, con la leyenda obligatoria y compañía sociedad colectiva, que se puede abreviar ICIA SC. Y si es una persona que permitió que se siga utilizando su nombre, entonces le agregamos la palabra sucesor.
¿verdad? Sucesor a la razón social. ¿Quién administra la sociedad colectiva? Bien, primero, la primera estipulación es la estructura social, ¿verdad? Lo que la estructura social establezca. Ahora, si la escritura social no establece quién va a administrar la sociedad, entonces lo deben hacer los socios, ¿verdad? Los socios son los que deben acordar quién va a administrar la sociedad. Y si no se ponen de acuerdo, entonces lo tienen que hacer todos, ¿verdad? En conjunto. Las sociedades colectivas son sociedades que están hechas para no ser muy grandes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay dos socios y no especifica quién de los socios va a administrar, entonces tienen que administrar los dos. Si hay tres socios y no se especifica, pues tienen que administrar los tres, ¿verdad? Artículo 63. Administración a falta de pacto. En defecto de pacto que señale a uno o algunos de los socios como administradores, lo serán todos, ¿verdad? Lo serán todos. Vigilancia. La vigilancia, esto corresponde, jóvenes, a la fiscalización, ¿verdad? Supongamos de que nosotros acordamos que Dulce sea la administradora. Habemos tres socios, Yolanda, Dulce y yo. Y nosotros acordamos que la que va a administrar es Dulce. Entonces, los otros dos socios, los que no somos administradores, tenemos el derecho de ejercer la vigilancia, ¿verdad? Eso lo podemos hacer por medio de un delegado. O sea, Yolanda y yo podríamos nombrar a un delegado, por ejemplo, nombrar a André para que él se encargue de realizar la fiscalización, ¿verdad? Por ejemplo, tal vez Andrés auditor, ¿verdad? Entonces lo contratamos para que él se encargue de fiscalizar la gestión de Dulce, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, miren, artículo 64. Vigilancia. Los socios no administradores podrán nombrar un delegado para que a su costa vigile los actos de los administradores. Entonces, miren, se puede, la fiscalización la tienen los socios no administradores y la pueden ejercer por medio de un delegado. El órgano de soberanía, o sea, el órgano que va a tomar las decisiones dentro de una sociedad, va a ser, de una sociedad colectiva, va a ser la Junta General. Va a ser la Junta General de Socios, en este caso, ¿verdad? La Junta General de Socios. Artículo 65 establece las resoluciones que por ley o por disposición de la escritura social correspondan a los socios serán tomadas en Junta General, convocada por los administradores o por cualquiera de los socios. Y luego nos da un trámite para hacer la convocatoria, ¿verdad? Que establece la convocatoria podrá hacerse por simple citación personal escrita hecha por lo menos con 48 horas de anticipación a la Junta. La convocatoria deberá expresar con la debida claridad los asuntos sobre los que se haya de deliberar. Pero aquí siempre tenemos que tomar en cuenta, ¿se acuerdan que vimos antes que todas las sociedades, si la escritura social lo permite, ya pueden realizar tanto la convocatoria como citaciones y en sí la realización de la propia asamblea, votación, junta, etcétera, lo pueden hacer de forma electrónica, ¿verdad? Entonces, está la disposición del artículo 65, pero siempre tenemos que tomar en cuenta de que ahora ya se puede hacer todo de forma electrónica siempre y cuando la sociedad, escritura social lo permita. Entonces, lo normal es que cuando nosotros celebramos una junta general, la tenemos que, con 2 días de anticipación por lo menos, ¿verdad? Con 48 horas de anticipación la tenemos que convocar. La convocan los administradores. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, si nosotros necesitamos celebrar una asamblea ahorita? Hoy, domingo, a las
241. ¿Qué hacemos? Aquí la ley nos da una salida legal, que es la junta totalitaria. ¿Qué es la junta totalitaria? Bien, la junta totalitaria es cuando se reúnen los socios sin necesidad de convocatoria. O sea, cuando me refiero a sin necesidad de convocatoria, me refiero a la convocatoria legal, ¿verdad? Entonces, los socios, puede ser que los llamamos por teléfono, miren, hay una emergencia, vengan, los socios llegan, ¿verdad? Pero no es una convocatoria legal para junta, pero los socios ya están presentes. Entonces, los socios acuerdan, primero, acuerdan celebrar de forma totalitaria, o sea, sin convocatoria previa, la asamblea. Segundo, todos tienen que estar de acuerdo con la agenda, ¿verdad? La agenda tiene que ser aprobada por unanimidad. ¿Qué quiere decir eso? La agenda son los puntos que se van a tratar. No quiere decirle que los puntos los tienen que aprobar. No, son los puntos que se van a tratar. Esos ya pueden ser aprobados o inaprobados, ¿verdad? Pero los puntos que se van a tratar en la agenda, esos los tiene que, por unanimidad, aprobar la totalidad de los socios. Y entonces se celebra la asamblea totalitaria, ¿verdad? Se celebra, perdón, la Junta General con carácter de totalitaria. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que se realizó sin convocatoria previa. Artículo 66. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la Junta General que le quedará válidamente constituida sin necesidad de previa convocatoria, si encontrándose reunidos o debidamente representados todos los socios, decidieran, celebrarla aprobando la agenda por unanimidad. Entonces, miren, todos los socios tienen que aprobar, celebrar de forma totalitaria la asamblea. Uno y dos, tienen que aprobar la agenda. ¿Se acuerdan? La agenda son los puntos sobre los que vamos a discutir en la Junta General. Las actas de Junta General, lo normal, jóvenes, es que se lleven a cabo en los libros de Junta General de la Sociedad, ¿verdad? Entonces, ellos previamente tienen aprobados unos libros en el registro mercantil, unas hojas, ¿verdad? Y en esas hojas es en las que se tiene que llevar a cabo la redacción de las actas de asamblea. Ya vimos que en casos de emergencia lo podemos hacer mediante acta notarial, pero lo normal, lo correcto es que se hagan en el libro de actas. Lo de la asamblea, pues está bien para cuando nosotros tenemos una emergencia. Por ejemplo, a mí me pasó una vez que me pidieron hacer una asamblea y cuando yo fui a revisar el libro, resulta que no había hojas suficientes. Entonces la tuvimos que hacer en acta notarial. Inmediatamente mandamos a que nos autorizaran 100 hojas más, ¿verdad? Pero es como les digo, es para un caso de una emergencia, algo que pueda llegar a pasar, pero no algo que siempre se vayan a hacer en acta notarial. Digamos, yo tenía unos clientes también de que no querían autorizar libros, no sé por qué, y siempre querían acta notarial. Entonces digo, miren muchachos, les estoy haciendo asambleas cada cierto tiempo, y ellos se celebraban muchas asambleas porque licitaban, ¿no? Entonces la Junta tenía que aprobar las, las decisiones que tomaban y todo, pero bueno, en caso de que al final los convencí de autorizar los libros en el registro mercantil y empezarlo a llevar en los libros. Les digo, miren, incluso si no está el notario, ustedes pueden hacer constarla ahí, el secretario lo puede hacer, ¿va? Pero a ellos les gustaba hacerlo en acta notarial. Bien, hay algo acá que establece constituida sin necesidad de previa convocatoria, si encontrándose reunidos o debidamente representados los socios. Reunidos entendemos que los socios estén ahí presentes, pero o representados, debidamente representados. Bueno, los socios se pueden hacer representar en las asambleas por medio de un mandatario, ¿verdad? Por medio de un representante legal. Pero sucede que yo tengo que realizar, yo me tengo que ir de viaje, digamos, yo me tenía que ir de viaje ayer sábado y la asamblea se va a realizar hoy domingo y no tengo mandatario, no me da tiempo a nombrar un mandatario.
¿verdad? Porque lo tengo que hacer en escritura pública, lo tengo que inscribir en el registro de poderes. Por ser una sociedad mercantil, después lo tendría que inscribir en el registro mercantil. Ya después ya lo puedo hacer. No me da tiempo, ¿verdad, jóvenes? Porque eso lleva varios días de trámite. Entonces, la ley nos permite también para el caso de las sociedades que nos podamos representar también por medio de carta poder. O sea, la representación para las juntas generales de socios se pueden hacer por medio de mandato o se pueden hacer por medio de una carta poder, que la carta poder es un mandato hecho en documento privado, ¿verdad? Básicamente. Artículo 67. Representación de los socios. Salvo disposición en contrario de la escritura social, todo socio podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona. La representación deberá conferirse por mandato o carta poder. ¿Verdad? Entonces entendemos de que el mandato es el que es solemne, que se hace en escritura pública, y la carta poder, pues es la que vamos a hacer en documento privado. ¿Verdad? Es un documento privado que va a contener el mandato. ¿Alguna duda con la sociedad colectiva, jóvenes? Muy bien. No, no. Si no hay dudas con la sociedad colectiva, entonces pasemos a la siguiente sociedad, que es en la sociedad en comandita simple. Aquí se van a dar cuenta que las sociedades todas son pues, relativamente rápidas, pero hay una, la sociedad anónima, que esa sí es un poquito más tardada, ¿verdad? Tiene más normativa, digamos. Sociedad en comandita simple, artículo 68. En esta les decía yo que esta se caracteriza porque tiene dos clases de socios. Puede tener uno o varios socios comanditados y uno o varios socios comanditarios. Los primeros, los comanditados, tienen una responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria, mientras que los segundos, los comanditarios, tienen una responsabilidad limitada al monto de su aportación. ¿Verdad? Limitada al monto de su aportación. Artículo 68. Sociedad en comandita simple es la compuesta por uno o varios socios comanditados que responden de forma subsidiaria, ilimitada y solidaria de las obligaciones sociales y por uno o varios socios comanditarios que tienen la responsabilidad limitada al monto de su aportación. Las aportaciones no pueden ser representadas por títulos o acciones. Miren, en este tipo de sociedad en comandita simple no se puede llevar a cabo la representación de acciones, ¿verdad? No se puede representar por medio de acciones las aportaciones. Esta sociedad, ¿se acuerdan que yo les decía que es de tipo personalista? ¿Cómo lo sabemos? Porque se forma con una razón social. ¿Y cómo vamos a formar la razón social? Igual que en la denominación, que en la sociedad colectiva. El nombre de un socio o los apellidos de varios socios. Eso sí, de los socios comanditados. Los socios comanditarios no pueden figurar en la razón social, ¿verdad? Tiene que ser formada con el nombre de un socio comanditado o con los apellidos de varios socios comanditados. Y le tenemos que poner la leyenda obligatoria y compañía, sociedad en comandita, ¿verdad? Y compañía, sociedad en comandita, que se puede abreviar ICIA SNC. Miren, artículo 69. La razón social se forma con el nombre de uno de los socios comanditados o con los apellidos de dos o más de ellos, si fueren varios,
y con el agregado obligatorio de la leyenda y compañía, sociedad en comandita, que podrá abreviarse ICIA S en C. ¿Se acuerdan? La otra era SC. Esta es S en C. Artículo 70. Cualquier persona que no sea socio comanditado, que haga figurar o permita que su nombre figure en la razón social, quedará obligada en favor de terceros en igual forma que los comanditados. En igual responsabilidad incurrirán los socios comanditarios cuando se omita en la razón social la expresión sociedad en comandita o su abreviatura. O sea que si omitimos la abreviatura o la leyenda sociedad en comandita, va a tener los efectos como si fuera una sociedad colectiva, ¿no? Como que si fuera una sociedad colectiva. En este tipo de sociedad, el capital de aportación, el aporte del capital, perdón, debe estar íntegramente pagado al momento de realizar la escritura social. Pero es que hay otras sociedades, como la sociedad anónima, por ejemplo, que nosotros podemos pagar una parte del capital y tenemos un tiempo para pagar el resto del capital, ¿verdad? Pero en este tipo de sociedades colectivas, el capital social debe estar íntegramente pagado al momento de iniciar la sociedad. Artículo 71. El capital de la sociedad debe ser aportado íntegramente al constituirse por uno o más socios comanditados o por estos y por los socios comanditados. Perdón, por uno o más socios comanditarios o por estos y por los socios comanditados. O sea que aquí puede ser que solo los socios comanditarios aporten el capital o puede ser que lo hagan los dos tipos de socios, ¿verdad? Pero la aportación del capital tiene que estar íntegramente pagada. ¿Quiénes administran la sociedad? Bien, este tipo de sociedad está diseñada para que sea administrada por los socios comanditados, aquellos que tienen la responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria, ¿verdad? Miren, artículo 72. Los socios comanditados tendrán con exclusividad la administración de la sociedad y la representación legal de la misma, salvo que la escritura social permita que la administración la tengan extraños. O sea, aquí se refiere a extraños a personas ajenas a la sociedad. Contratamos a un administrador, por ejemplo, pero no puede ser un socio comanditario. ¿Verdad? Puede ser si lo acordamos, si la sociedad lo permite, podemos contratar a un tercero para que venga a administrarnos la sociedad. En este caso, el nombramiento de administradores que hubieran hecho los socios comanditados no surtirá efecto hasta en tanto no se obtenga la aprobación de los socios comanditarios por el voto que represente la mitad más uno del capital aportado por ellos. Los socios comanditarios tienen una prohibición de administrar. Esta prohibición de administrar en la doctrina se le llama inmixtión. Inmixtión. Si les preguntan a ustedes qué es la inmixtión, es la prohibición que tienen los socios comanditarios para poder administrar la sociedad. Artículo 73. Los socios comanditarios tienen prohibido cualquier acto de administración de la sociedad, aún en calidad de apoderados de los socios comanditados o de la sociedad. Miren, no pueden realizar ningún acto de administración, ni siquiera como mandatarios de los otros. El socio comanditario que viole dicha disposición quedará responsable en la misma forma que los socios comanditados, en favor de terceros. Todas las pérdidas y obligaciones de la sociedad serán anteriores
o posteriores a la contravención, salvo lo dispuesto en el artículo 75. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que los comanditarios no pueden celebrar ningún acto de administración. Ahorita vamos a ver una excepción. Solo hay un caso en el que de forma excepcional y de forma temporal puede un socio comanditario tener la administración de la sociedad. Ahorita vamos a ver cuál es el único caso en que eso pasa. Pero antes de eso, ¿qué no son actos de administración? O sea, hay actos que sí pueden realizar los comanditarios y que no son considerados actos administrativos. Eso los tenemos en el artículo 74. Y aquí hay algo bien especial. Ahí van a ver los derechos que tienen los comanditarios, por ejemplo, en las asambleas, en las juntas. No son actos de administración para los efectos del artículo anterior. No son actos de administración por parte de los socios comanditarios. Primero, asistir a las juntas de socios con voz, pero sin voto. Miren, esto es especial. Los comanditarios pueden ir a las juntas, pueden hablar, pueden expresarse, pueden manifestarse, pero no tienen derecho a votar. Solamente votan los comanditarios. Segundo, examinar, inspeccionar, vigilar y fiscalizar la contabilidad y los actos de los administradores. O sea, aquí si ustedes se dan cuenta, dentro de las funciones de los socios comanditarios está la de fiscalizar a los comanditados. ¿Se acuerdan que en la sociedad anterior la fiscalización la realizaban los socios que no administran? Pues igual acá. Aquí los socios que no administran, en este caso son los comanditarios, son los que se van a encargar de la vigilancia. Tercero, celebrar contratos por cuenta propia o ajena con la sociedad, siempre que los mismos no afecten la libre administración de la sociedad. Cuarto, dar autorizaciones, dictámenes e informes para determinadas operaciones sociales. Quinto, participar en la liquidación de la sociedad. ¿Se acuerdan de que yo les dije hace un rato de que solo hay un caso en que los comanditarios pueden administrar? Porque como regla general, pues los socios comanditarios tienen prohibido todo acto de administración, ¿verdad? Pero cuando muere un socio comanditado y no hay otro, ¿verdad? Porque si hay dos socios comanditados y muere uno, entonces el socio comanditado que queda, él le toca administrar. Pero ¿qué pasa si solo hay un socio comanditado y muere o es declarado incapaz? Entonces, en este caso, sí puede un socio comanditario administrar la sociedad. Pero solo lo van a hacer de forma interina, digamos, por un plazo que no puede exceder de un mes. Miren, el plazo es de un mes, o sea que estamos hablando de un mes calendario. Artículo 75. Muerte o incapacidad del administrador. Si para los casos de muerte o incapacidad del socio administrador no se hubiera determinado en la escritura social la forma de sustituirlo y la sociedad hubiera de continuar, podrá un socio comanditario, a falta de otro comanditado, desempeñar interinamente los actos urgentes o de mera administración durante un plazo que no podrá exceder de un mes, contado desde el día en que la muerte o incapacidad hubiera ocurrido. En este caso, el socio comanditario no será responsable más que la ejecución adecuada de su gestión. Entonces, en este caso, pues no va a tener responsabilidad el socio comanditario que le toque administrar, ¿verdad? Porque va a ser únicamente de forma interina para efectos de la administración. ¿Alguna duda con la sociedad de responsabilidad, con la sociedad colectiva, perdón?
Si De ustedes se dan momento cuenta, no, jóvenes, estas dos sociedades no son muy convenientes para los intereses de los socios, ¿verdad? Por ejemplo, si a mí me pidieran asesoría sobre una sociedad para mi cliente, pues yo no le recomendaría la sociedad colectiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por la responsabilidad, ¿verdad? La responsabilidad es eh, ilimitada, solidaria y subsidiaria, o sea, se puede poner en peligro de alguna forma los bienes de nuestro cliente. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con la sociedad en comandita. Hay un tipo de socios que van a tener responsabilidad ilimitada y ahí van a haber otros socios pues que prácticamente tienen muy limitados sus derechos, no pueden votar, no pueden administrar, ¿verdad? Entonces tampoco lo veo muy conveniente. Pero, por ejemplo, fíjense, pues yo vi, aquí en Guatemala, yo vi una sociedad en comandita, lo único que era por acciones. Y ustedes se recuerdan de que hace algunos años había una empresa de telecomunicaciones aquí que competía contigo y todos ellos, que se llamaba Bell South, que era una empresa gringa. Va, pues esta empresa Bell South, ellos, cabal, un día yo tenía teléfono de esa empresa y fui a pagar el teléfono y vi que había un rótulo que decía que los cheques, por favor, emitirlos a nombre de Bell South, sociedad en comandita por acción. Entonces, me causó curiosidad, tal vez para que hubieran ciertas personas que fueran a administrar, ¿verdad? Pero realmente no le encuentro yo mucha lógica a la utilización de un tipo de estas sociedades. En cambio, ya cuando entramos a la sociedad de responsabilidad limitada, digamos, aquí esta sociedad se empieza a ver un poquito más conveniente. ¿Por qué? Porque precisamente la responsabilidad de los socios es limitada al monto de su aportación. O sea, aquí ya no van a ir en contra de los bienes propios de cada uno de los socios, sino que se van a limitar únicamente a los bienes que tiene la sociedad, ¿verdad? Y si esos bienes no alcanzan a cubrir las obligaciones, pues no van a poder ir en contra de los bienes propios de cada uno de los socios, como se ocurría con las dos sociedades anteriores. Entonces, en relación a eso, esta sociedad ya nos da una gran ventaja, pero con respecto a la sociedad anónima tiene otras desventajas. Una de las, digamos, la sociedad de responsabilidad limitada, yo siempre les digo que está diseñada como para negocios pequeños, digamos, un negocio familiar, en la que van a haber unos cuantos socios, no muchos. Ahora, si la sociedad está destinada o la estamos creando nosotros para que crezca, entonces tal vez lo mejor sería una sociedad anónima. Porque en la sociedad de responsabilidad limitada vamos a ver que tenemos un límite de socios, ¿verdad? No podemos tener más de 20 socios. Ya en la sociedad anónima no hay límite, podemos tener los accionistas que sean, ¿verdad? Entonces, son algunas de las ventajas que nos da la sociedad anónima, pero vamos entonces con las sociedades de responsabilidad limitada. Esta es una sociedad organizada bajo forma mercantil de tipo mixta. También puede adoptar una forma o un tipo capitalista o puede adoptar un tipo personalista. Depende cómo se identifica. ¿Ven? Se identifica con una razón social o con una denominación. Y los socios responden de forma limitada al monto de su aportación. ¿Verdad? Lo que aportaron a la sociedad es lo que están arriesgando nada más. Artículo 78. Sociedad de responsabilidad limitada es la compuesta por varios socios que solo están obligados al pago de sus aportaciones. Por las obligaciones sociales responde únicamente el patrimonio de la sociedad. Y en su caso, la suma que a más de las aportaciones convenga la escritura social. ¿Quién se va a comprometer a, a pagar más de lo que está obligado? El capital estará dividido en aportaciones
que no podrán incorporarse a títulos de ninguna naturaleza ni denominarse acciones. Entonces, miren, este tipo de sociedad no es accionada. Este tiene aportaciones y de hecho la ley prohíbe que se puedan representar por medio de acciones dichas aportaciones. ¿Estamos bien? Artículo 79. Aquí viene una de las desventajas de esta sociedad. Bueno, desventaja o ventaja, depende del punto de vista que ustedes lo vean. Porque, por ejemplo, si nosotros creamos una empresa familiar que está diseñada para no crecer mucho, pero nos conviene que la sociedad sea de responsabilidad limitada, porque va a ser una sociedad que se va a mantener pequeña, digamos. No va a admitir muchos socios. Pero si nosotros queremos que esta sociedad crezca mucho, entonces probablemente no sea nuestra mejor opción. Entonces, miren, esta tiene limitada la cantidad de socios a 20, ¿verdad? Y si el caso es que queremos tener más de 20 socios, entonces vamos a tener que transformarla en otro tipo de sociedad, ¿verdad? Porque este tipo de sociedad solamente admite un máximo de 20 socios. Artículo 79. Número de los socios. El número de los socios no podrá exceder de 20. ¿Bien? No más de 20. ¿De dónde saco yo de que esta es una sociedad mixta? Yo les decía de que esta sociedad es mixta porque puede adoptar un tipo capitalista o un tipo personalista. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues, ¿cómo se identifica? Depende de cómo se identifique. Si se identifica con una razón social, pues nosotros sabemos de que está adoptando un tipo personalista. O puede adoptar una denominación, y ahí sabemos de que está adoptando un tipo capitalista. Ahora, ¿cómo se forma una y otra? Aquí empiezan a poner atención, porque aquí empiezan a cambiar un poquito las reglas de la denominación y de la razón. La sociedad girará bajo una denominación o bajo una razón. Miren, cualquiera de las dos. Las dos que habíamos visto anteriormente solo se podían identificar con razón. En cambio, esta no. Miren, esta puede ser con una razón o puede ser con una denominación. La denominación se formará libremente, pero siempre hará referencia a la actividad social principal. O sea, se va a formar libremente, pero tenemos que poner en la denominación una referencia que se dedica a la sociedad. ¿Verdad? Acumuladores atómicos. ¿Eh? Ese no lleva el nombre de ninguna persona, ¿verdad? Pero estamos haciendo referencia a que ellos se dedican a los acumuladores, ¿verdad? Taller mecánico La Sonrisa. Miren, no lleva un nombre ni apellido de ninguna persona, pero tenemos que hacer referencia a quien se dedica. Panadería El Horno Feliz. Miren, le ponemos el nombre que querramos, pero hacemos referencia siempre a qué se dedica la sociedad, ¿no? ¿Estamos bien? La razón social se formará con el nombre completo de uno de los socios o con el apellido de dos o más de ellos. La razón la formamos igual, con el nombre de un socio o con los apellidos de dos o más de ellos. Ahora, en ambos casos, tanto en la razón como en la denominación, le tenemos que agregar la siguiente leyenda. En ambos casos es obligatorio agregar la leyenda limitada. La palabra, perdón, limitada o la leyenda y compañía limitada. Cualquiera de los dos. ¿Va? Si quieren ustedes solo la palabra limitada o si no la leyenda y compañía limitada. Las que podrán abreviarse LTDA en el caso de limitada o CIA LTDA en el caso de compañía limitada. Entonces, miren, aquí tenemos dos opciones para agregarlo. Solo la palabra limitada o la leyenda y compañía limitada. ¿Estamos bien? Sí, Si se omiten estas palabras o leyendas, los socios responderán de modo subsidiario y limitado
y solidario de las obligaciones sociales. O sea, si obligamos poner las palabras limitada o y compañía limitada, entonces vamos a tener los mismos efectos que una sociedad colectiva. En este tipo de sociedades, en las sociedades de responsabilidad limitada, la aportación del capital tiene que ser íntegramente, ¿verdad? Igual que en la sociedad en la sociedad de comandita. Al momento de constituir la sociedad tenemos que pagar la totalidad del capital. Miren, artículo 81. No podrá otorgarse la escritura constitutiva de la sociedad mientras no conste de manera fehaciente que el capital ha sido íntegra y efectivamente pagado. Si se otorgare la escritura constitutiva sin esa circunstancia, el contrato será nulo y los socios serán ilimitada y solidariamente responsables de los daños y perjuicios que por tal razón se causaren a la sociedad. O sea, miren, ese tipo de sociedad se tiene que aportar el capital íntegramente al momento de crear la sociedad, y si no se hace de esa forma, la sociedad es nula, ¿verdad? No tiene ninguna validez. En este tipo de sociedad, jóvenes, no hay socio industrial. ¿Se acuerdan? El socio industrial es aquel que no aporta capital a la sociedad ni aporta bienes, sino que lo que aporta es su industria, o sea, su trabajo, su conocimiento. En este tipo de sociedades no hay socio industrial. Aquí todos tienen que aportar capital. En esta forma de sociedad no podrá haber socio industrial. ¿Miren? No hay socio industrial. Otra cuestión especial es que en este tipo de sociedad hay un consejo de vigilancia. ¿Se acuerdan? En la sociedad colectiva, ¿quiénes vigilaban? Los socios no administradores. En la sociedad en comandita simple, ¿quiénes vigilaban? Los socios comanditarios, que eran los que no administraban. Acá en este tipo de sociedad es especial, porque aquí nosotros tenemos la opción de constituir un consejo de administración. Vamos a nombrar a personas encargadas específicamente de llevar a cabo la vigilancia. Miren, artículo 83, derecho de vigilancia. Salvo que en la escritura social se hubiere constituido un consejo de vigilancia, cada socio tiene derecho a obtener de los administradores informe del desarrollo de los negocios sociales y a consultar los libros de la sociedad. Es nulo todo pacto en contrario. También aquí tenemos la opción de nombrar un consejo de vigilancia, ¿verdad? Ahora, si no nombramos un consejo de vigilancia, entonces igual los demás socios que no sean administradores tienen derecho a obtener dicha información de los socios. Nombren la razón social en el artículo 84. Cualquier persona extraña a la sociedad que haga figurar o permita que figure su nombre en la razón social responderá de las operaciones sociales hasta por el monto de la mayor de las aportaciones. Y de ahí otras disposiciones aplicables en el 85. Otras disposiciones aplicables son aplicables a la sociedad de responsabilidad limitada, los artículos 64, 65, 66 y 67 del presente código. Muy bien. La semana entrante, jóvenes, vamos a empezar a platicar sobre la sociedad anónima. Ustedes se dieron cuenta que en la clase de hoy, pues vimos una introducción sobre todas las sociedades y vimos 3 sociedades. Bien, la clase siguiente no nos va a alcanzar, pero ni para ver la mitad de la sociedad anónima. La sociedad anónima es una sociedad que sí tiene mayor concentración de contenido. Entonces, ustedes se dan cuenta, cada una de las anteriores, más o menos en una página, página y media, si mucho, están reguladas. Una página. La sociedad anónima, ¿verdad?
Primero tiene unas disposiciones generales. Solo esas disposiciones generales son más grandes que cualquiera de las otras sociedades. De ahí viene un capítulo o una sección exclusiva para las acciones. Y viene todo lo relativo a las acciones. Para que si ustedes se den una idea, lo relativo a las acciones va desde el artículo 99 hasta el artículo 131. Estamos hablando de 32 artículos solo para las acciones. De ahí viene otra sección que regula las asambleas generales. Este llega hasta el artículo 161, son otros 30 y pico artículos para lo relativo a las asambleas. Luego viene la administración. Luego viene la fiscalización. Y ahí termina. Miren, hasta el artículo 194. Estamos hablando de que son casi 100 artículos, solo de la sociedad anónima. Entonces, eso pues sí nos va a llevar un poquito más de tiempo. Esta vamos a estudiarla detalladamente, cada una de las estipulaciones relativas a este tipo de sociedad. Como les digo, para mí es la sociedad más importante porque es la sociedad que más vamos a utilizar en la práctica, ¿verdad? Yo de hecho nunca he constituido una sociedad que no sea anónima, ¿verdad? Todas las sociedades que he llegado a constituir han sido puras sociedades anónimas, ¿verdad? Nunca he constituido una de responsabilidad limitada y menos una de las demás, ¿verdad? Pero como les digo, es importante que ustedes logren entender bien esta sociedad anónima. Muy bien. Entonces, vamos a dejar la clase el día de hoy acá, jóvenes, y seguimos la semana entrante con la Sociedad Anónima o la SA. ¿Alguna duda? No, Lick. Perfecto. Entonces, jóvenes, para mí como siempre fue un gusto y los veo la semana entrante a las 2 de la tarde con la Sociedad Anónima. Espero hoy mismo estarles subiendo el video de la clase del día de hoy, ¿verdad? Entonces, no habiendo nada más que hacer constar, jóvenes, terminamos la clase el día de hoy acá. Como siempre, para mí fue un gusto y los veo la otra semana. Saludos cordiales a todos. Gracias, Gracias, Lick. licenciado. Muchas Felicidades. gracias, Descanso. licenciado. Feliz día.